En el verano de 1978, la selección española, la Furia Roja, llegó a Sudamérica, trayendo consigo el orgullo de un país en plena transformación histórica. Con una generación de talentosos jugadores formados en la liga, trajeron a Argentina un estilo de juego técnico y feroz, típico de los matadores. Aunque su trayectoria en el torneo de ese año terminó lamentablemente en la fase de grupos tras un desastre contra Austria y un valiente empate con Brasil, la generación de 1978 sentó las bases para el resurgimiento del fútbol en la tierra de los toros. No trajeron a casa la Copa de Oro, pero sí un orgullo y unas historias que nunca pasan de moda. Pero tras esos momentos de lucha en el campo, se esconden personas con destinos muy singulares. Han pasado más de 4 décadas, y el tiempo ha marcado profundamente sus vidas. Algunos se han convertido en monumentos inmortales, otros se han retirado discretamente para convertirse en arquitectos, y, lamentablemente, algunas de las estrellas más brillantes han desaparecido del cielo en la tragedia definitiva. Repasemos los altibajos de la trayectoria de quienes formaron el alma de la selección española aquel año. Marcelino Pérez, o simplemente Marcelino, debutó en el Mundial de 1978 con 22 años, pero ya era un portero fiable del Atlético de Madrid. Con su larga y romántica melena y su estilo de juego feroz e intrépido, se convirtió en la personificación del espíritu colchoneros. Trabajador, tenaz y siempre dispuesto a afrontar cualquier reto. Marcelino jugó los 3 partidos, enfrentándose a los mejores delanteros de Brasil y Austria con una tenacidad increíble. Pero el destino le asignó un momento irónico. Tras una atajada milagrosa en la línea de gol contra Brasil, tuvo que ver cómo su compañero Cardeñosa fallaba la oportunidad de marcar un gol histórico segundos después. La carrera de Marcelino después de 1978 habría sido mucho más brillante, de no ser por el enemigo llamado lesión. Las persistentes lesiones de rodilla erosionaron sus piernas de cristal, obligándolo a retirarse prematuramente cuando aún no había cumplido los 30 años. Dejar el campo cuando aún anhelaba ser futbolista fue un gran dolor. Pero Marcelino no se rindió. Se dedicó a entrenar y representar a jugadores, utilizando su experiencia adquirida con esfuerzo para ayudar a la siguiente generación a evitar los mismos errores. Vivió una vida privada, alejado del ostentoso y frívolo mundo del espectáculo futbolístico. Lo que vale la pena reflexionar sobre Marcelino es su resiliencia. En la cancha, es un guerrero que nunca se rinde ante el dolor. Fuera de ella, lucha en silencio contra el dolor físico y el arrepentimiento de una carrera inconclusa para encontrar la paz. Es un ejemplo de héroes silenciosos, aquellos que han dedicado toda su juventud a la bandera y a la camiseta. Marcelino Pérez ya disfruta de su retiro. Aunque su nombre no aparece a diario en los periódicos, en el corazón de la afición del Atlético de Madrid de los 70, sigue siendo un monumento a la valentía. Eugenio Leal, centrocampista de 24 años del Atlético de Madrid, llegó al Mundial de 1978 como una joya en ciernes. Era un jugador elegante, con un toque ágil, una técnica exquisita y un don para los disparos de larga distancia que hacían saltar de emoción a los espectadores. En aquel entonces, Leal era visto como la mayor promesa del fútbol español tras la convulsa era postfranquista. En Argentina, Leal tuvo la oportunidad de ser titular en 2 partidos. Si bien no creó momentos explosivos sobresalientes, dejó huella con su juego tranquilo, su mente traviesa y su pensamiento futbolístico creativo. En él se veía la sombra de una nueva España, romántica, liberal y deseosa de crear un estilo futbolístico hermoso, lejos del pragmatismo de muchos años atrás. Sin embargo, la tragedia de un talento que floreció temprano y se desvaneció pronto golpeó a Leal con crueldad.
Tan solo un año después del Mundial, en el apasionado derbi madrileño de 1979, una brutal entrada le rompió los ligamentos de la rodilla. En una época en la que la medicina deportiva aún no estaba desarrollada, esa lesión fue la sentencia de muerte para una carrera de élite. Leal luchó por recuperarse, pero nunca recuperó su magia de antaño y se vio obligado a retirarse prematuramente a los 28 años con gran pesar. Tras dejar el campo, Leal vivió una vida bastante aislada, lejos del halo que una vez le perteneció. Realizó trabajos comunes, a veces con dificultades, una triste imagen de estrella olvidada. El contraste entre Leal dentro y fuera de la cancha es inacabado. En la cancha dibujaba hermosas curvas, pero la vida le trazó una dolorosa carrera rota. Representa las flores rotas del fútbol, los genios cuyo talento no pudo superar la crueldad del destino. Hoy, Eugenio Leal vive recluido en su ciudad natal y rara vez aparece en público. Aunque ya no se le menciona mucho, en el recuerdo de la afición del Atlético de Madrid de los 70, Leal sigue siendo un príncipe con un estilo de juego de ensueño que podría haber alcanzado la cima del mundo de no haber sido por aquel fatídico día. Juan Manuel Asensi, a sus 28 años en el Mundial de 1978, era el corazón y el pulso del mediocampo español. Leyenda del Barcelona. Asensi no se basaba en la fuerza bruta, sino en su perspicacia táctica y dominio del campo. Marcó el único gol de la victoria sobre Suecia, un tanto que demostró serenidad y clase de líder. Como capitán, Asensi fue como un faro, manteniendo el rumbo del barco español en medio de las fuertes olas de expectación y presión en Sudamérica. Tras el torneo en Argentina, Asensi continuó contribuyendo al Barcelona, ganando la Recopa de Europa en 1979 antes de tomar una decisión audaz en 1980: mudarse a México para jugar en el Puebla. En aquella época, era raro que una estrella en la cima de su carrera abandonara Europa, pero Asensi convirtió ese viaje en una aventura cultural. Tras colgar las botas, se embarcó en una carrera como entrenador y empresario, abriendo una escuela de fútbol que lleva su nombre, Teddy School, y dedicando su vida a formar jóvenes talentos. La vida de Asensi transcurrió en paz y respeto. No apareció demasiado en los medios con declaraciones impactantes, sino que optó por una vida tranquila, disfrutando de la alegría de su familia y jugando al golf los fines de semana. La conexión entre Asensi en el campo y la vida real reside en la calma. En el campo, marca el ritmo, sin entrar en pánico. Fuera de él, es un caballero, un educador dedicado. La imagen del ex capitán es ahora la de un veterano respetado por todo el mundo del fútbol español. Hoy, a sus 75 años, Juan Manuel Asensi sigue disfrutando de una vida plena en su Alicante natal. Aparece ocasionalmente en eventos de Barcelona como presidente de la Asociación de Exjugadores, con la dulce sonrisa aún en los labios del ex capitán, testimonio de una vida plena y plena. Miguel Ángel, apodado El Gato, fue el portero de España en el Mundial de 1978. A sus 30 años, el guardameta del Real Madrid estaba en la flor de su carrera. Con reflejos rapidísimos y una gran capacidad de vuelo, Miguel Ángel infundía una tranquilidad absoluta a sus compañeros. Aunque España fue eliminada pronto, nadie podía culparlo. El hombre que volaba como un gato repetidamente para salvar goles de Brasil y Suecia era un símbolo de resiliencia y coraje en la portería, siempre dispuesto a lanzarse a los pies de los rivales para proteger la portería. Tras colgar los guantes, Miguel Ángel nunca abandonó la selección española. Desempeñó diversos cargos, desde entrenador de porteros y representante del primer equipo hasta director de instalaciones. Toda su vida fue un canto de amor y lealtad a la camiseta blanca del Real Madrid. Tuvo una vida ejemplar, respetado por sus compañeros y por generaciones posteriores de porteros como Casillas, considerado un gran maestro.
Su vejez transcurrió en paz y con el amor de su familia. Parecía que nada podría derribar al astuto gato del pasado. La conexión entre Miguel Ángel y la vida es la valentía. En el campo, enfrentó con valentía disparos atronadores. Y al final de su vida, usó esa misma valentía para afrontar su mayor desafío. A finales de 2022, le diagnosticaron ELA, esclerosis lateral amiotrófica. El portero que antes volaba alrededor de la portería, ahora tenía que ver cómo su cuerpo se volvía gradualmente inmóvil. Pero Miguel Ángel lo afrontó con una sonrisa, sin quejarse. Sin embargo, ese glorioso viaje tuvo que terminar. El 6 de febrero de 2024, el legendario Miguel Ángel falleció a los 76 años. Su partida dejó un profundo dolor en el fútbol mundial. No solo dejó un legado de atajadas milagrosas, sino también una lección de coraje ante la adversidad hasta el último aliento. Juanito, Juan Gómez González, es la llama insaciable del Real Madrid. En el Mundial de 1978, el delantero de 23 años trajo ante Argentina una personalidad explosiva y un color único que nadie podía mezclar. Aunque solo jugó 2 partidos, Juanito logró dejar huella con su entusiasmo ardiente, su hábil manejo técnico y su espíritu de lucha de vivir y morir por el partido. Es el tipo de jugador que juega con el corazón, un corazón tan ardiente que a veces sus emociones superan a su razón. Pero es esa intensidad la que ha convertido a Juanito en un icono, no solo del Real Madrid, sino de toda una generación de jugadores que se atreven a vivir por el fútbol. Juanito no es solo un delantero, es un icono cultural, un alma rebelde pero apasionada que siempre ilumina el campo cuando aparece. La carrera de Juanito estuvo marcada por triunfos y escándalos. Se convirtió en una leyenda en el Bernabéu con sus clásicas remontadas, el espíritu de Juanito. Pero también fue expulsado del fútbol internacional durante un largo periodo por pisar la cabeza de Lothar Matthaus. Tras retirarse, Juanito pasó a entrenar al Mérida, prometiendo una brillante carrera como entrenador gracias a su fuerte personalidad. Iba camino de convertirse en un talentoso estratega, un gran motivador para sus alumnos, deseoso de demostrar su madurez. La conexión de Juanito con la vida es la velocidad y la pasión. Vive rápido, ama con pasión y juega como si el mañana nunca llegara. Parece tener prisa, queriendo quemar toda su energía en cada momento, tanto en el campo como en la vida. Sin embargo, ese apasionante viaje terminó repentinamente. La noche del 2 de abril de 1992, de regreso a Mérida tras ver el partido del Real Madrid en el Bernabéu, el coche en el que viajaba Juanito sufrió un trágico accidente mientras dormía en el asiento del copiloto. Juanito falleció a los 37 años. Su partida fue la mayor conmoción en la historia del Real Madrid. Hasta el día de hoy, en el minuto 7 de cada partido en el Bernabéu, la afición aún corea Illa, 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 Juanito Maravilla, para recordar su alma inmortal. Julio Cardeñosa, el talentoso centrocampista del Real Betis, debutó en el Mundial de 1978 con 28 años, como uno de los mejores pasadores de España. Con su mágica zurda y su esbelta figura, el Flaco, ejerció la función de director de orquesta. Irónicamente, sin embargo, cuando la gente recordó a Cardeñosa en ese torneo, no fue por sus pases exquisitos, sino por el fallo del siglo contra Brasil. Con la portería completamente vacía, un disparo aparentemente sencillo fue bloqueado por el defensa Amaral en la línea de gol. Ese momento lo perseguiría durante muchos años, como una cicatriz en su carrera internacional, eclipsando en cierto modo su excepcional talento. Pero la vida de Cardeñosa no terminó con esa jugada. De regreso al club, continuó siendo el alma, el santo viviente del Real Betis, quien llevó al equipo a la Copa del Rey y dejó un enorme legado. Dedicó el resto de su carrera a demostrar que era más que un error. Tras retirarse, Cardeñosa se convirtió en entrenador y comentarista, siempre venerado por los andaluces.
Llevó una vida sencilla y humilde, sin eludir nunca las preguntas sobre esa jugada, pero afrontándola con tolerancia y una sonrisa amable. La conexión de Cardeñosa con la vida es la salvación. En la cancha, siempre busca la manera de crear goles para sus compañeros. Fuera de ella, se reinventa con un esfuerzo incansable. Es la prueba de que un momento de fracaso no define a una persona, y la verdadera clase reside en cómo uno se levanta tras una caída. Hoy, Julio Cardeñosa vive su retiro en Sevilla. Sigue siendo el invitado de honor en cada partido del Betis, donde el público sigue de pie y aplaudiendo cada vez que se anuncia su nombre. Para ellos, siempre será la mayor leyenda, sin importar la historia o cualquier error cruel. Carlos Alonso González, también conocido como Santillana, participó en el Mundial de 1978 en la cima de su carrera a los 25 años. Era considerado un fenómeno natural del fútbol europeo gracias a su extraordinaria capacidad de salto, un talento que asombraba a la grada una y otra vez. A pesar de medir tan solo 1,75 m, Santillana aún podía flotar en el aire para lanzar cabezazos potentes, superando a defensas centrales que le sacaban una cabeza. En el torneo de Argentina, Santillana fue el delantero más preciso de España, manteniendo siempre en vilo a la defensa rival. Cada entrada aérea que lanzaba suponía una amenaza de gol. Con su fría eficacia y su estilo de juego directo, Santillana se convirtió en el símbolo de una España fuerte, pragmática pero poderosa, en un contexto donde el fútbol español buscaba una nueva identidad. La carrera de Santillana en el Real Madrid abarcó casi 2 décadas, marcando cientos de goles, lo que lo convirtió en un referente para las leyendas. A diferencia de su irascible compañero Juanito, Santillana es un auténtico caballero en la vida real, tranquilo y educado. Tras retirarse, se convirtió en embajador de la marca Reebok en España y se dedicó al mundo de los negocios. Se forjó la imagen de un empresario exitoso y respetable que siempre mantuvo la ética y evitó cualquier escándalo. La similitud entre Santillana dentro y fuera del campo reside en el equilibrio. En la cancha, se balancea milagrosamente en el aire para marcar goles. En la vida, equilibra a la perfección la fama y la intimidad, entre la gloria pasada y su carrera presente. Es el típico hombre de éxito. Hoy, con más de 70 años, Santillana sigue siendo una de las figuras más respetadas de Madrid. Vive feliz con su familia, y siempre que se habla del arte de cabecear, el nombre de Santillana sigue siendo el referente insustituible. Isidoro San José, también de 22 años en el Mundial de 1978, fue el bloque multiusos del Real Madrid. Podía jugar con eficacia tanto en las bandas como en el mediocampo defensivo, y era conocido por su tenacidad y disciplina absoluta. San José no era la estrella que acaparaba la atención de las cámaras, pero era el tipo de jugador que cualquier entrenador desearía, trabajador, perseverante y siempre cumpliendo con la tarea asignada. En Argentina jugó los 3 partidos, convirtiéndose en una pieza indispensable de la defensa española, un trabajador incansable entre los artistas. La carrera de San José está estrechamente ligada a la época dorada del Real Madrid, creando una sólida plataforma de lanzamiento para la siguiente generación de la Quinta del Buitre. Tras retirarse, no eligió el estresante camino de ser entrenador de élite, sino que se centró en el trabajo social y la formación de jóvenes. San José dedicó gran parte de su corazón a la Fundación Real Madrid, participando en la organización de campamentos de verano de fútbol y actividades benéficas. Consideraba el fútbol una herramienta para la formación de la personalidad humana, más que solo para ganar títulos. Su vida está llena de días ajetreados pero significativos, siempre centrados en el balón y las sonrisas de los niños.
La similitud entre San José, dentro y fuera de la cancha, es el servicio. Cuando juega, sirve a sus compañeros, cubriendo cada vacío. Cuando se retira, sirve a la comunidad. Es la prueba de que el valor de un jugador no solo reside en los goles, sino también en cómo transmite su pasión por el fútbol a la sociedad. Hoy, con aproximadamente 70 años, Isidoro San José sigue siendo un rostro familiar en los medios del Real Madrid como comentarista y embajador. Se mantiene en forma y optimista, inspirando a generaciones de madridistas. Francisco Javier Uría, lateral izquierdo de 28 años del Sporting de Gijón, que también jugó en el Real Madrid, fue uno de los defensas con mayor talento técnico de la selección española de 1978. Jugó 2 partidos en el Mundial, demostrando su impresionante capacidad para atacar por las bandas y sus precisos centros. Uría era un representante del fútbol asturiano, libre como el mar, pero disciplinado como la montaña. Era un jugador incansable, que siempre lo daba todo cuando tenía la oportunidad, un héroe discreto en la banda. Tras retirarse, Uría regresó a su Gijón natal, donde vivió una vida alejada del bullicio del fútbol moderno. No participó mucho como entrenador ni comentarista de alto nivel, sino que disfrutó de los sencillos placeres de un hombre costero. Se le recuerda como un hombre amable y bondadoso, siempre dispuesto a ayudar a la comunidad local. La vida de Uría transcurrió tan apacible como las olas que acariciaban las costas asturianas, donde encontró la paz tras años de lucha. El vínculo entre Uría y la vida es el retorno. En el campo, siempre regresa para proteger la portería. En la vida real, regresa a sus raíces para reencontrarse consigo mismo. Es la imagen de la humildad y la sencillez. Sin embargo, el camino de este noble hombre también se detuvo. En enero de 2024, Francisco Javier Uría falleció a los 73 años tras una larga enfermedad. Su partida fue una triste noticia para el fútbol asturiano, donde siempre será una leyenda del Sporting de Gijón, que trajo el orgullo de esta tierra al mundo. Miguel Bernardo Bianchetti, apodado Migueli o Tarzán, fue el terror de todos los delanteros del Mundial de 1978. A sus 26 años, el central del Barcelona poseía una fuerza física aterradora y un bigote espeso y masculino. Jugó 2 partidos del torneo, jugando con determinación y sin miedo al contacto. Migueli era conocido por su increíble tenacidad, llegando a jugar toda la final de la Recopa con una clavícula rota. Era la personificación de una fuerza y un coraje inigualables, una roca inamovible frente a la portería. Tras colgar las botas como el máximo goleador histórico del Barcelona, antes de ser superado por Xavi y Messi, Migueli se mantuvo modesto y franco. Participó en actividades con exjugadores, negocios artísticos y, ocasionalmente, apareció en los medios con sus opiniones inquebrantables. A pesar de su imponente apariencia de gigante, Migueli era un hombre afectuoso, siempre entusiasta con sus amigos y las obras benéficas. El vínculo entre Migueli y la vida es la resistencia. Resistió en la cancha durante 16 temporadas en la cima y perseveró en la vida para mantener su estatus de monumento. Su fuerza reside no solo en sus músculos, sino en su férrea voluntad de nunca rendirse. Hoy, a sus 72 años, Migueli sigue vivo y coleando en Barcelona. Sigue siendo el indomable Tarzán en el corazón de los culés, testigo vivo de la gloriosa y a la vez espinosa etapa histórica del equipo catalán. Antonio Olmo, defensa del Barcelona de 24 años, era apodado El Sabio, un apodo que resumía su estilo de juego. Jugó 2 partidos en el Mundial de 1978, defendiendo con inteligencia en lugar de fuerza. Olmo era el defensa moderno. Manejaba el balón con serenidad, interceptaba pases con previsión e iniciaba ataques desde la profundidad. Irradiaba confianza con su serenidad y precisión. Tras retirarse, Olmo no abandonó el fútbol,
sino que se dedicó profundamente a la formación de jóvenes en la Masia y trabajó como entrenador del Sabadell. Fiel a su apodo de El Sabio, fue un maestro dedicado, transmitiendo una filosofía futbolística inteligente a las siguientes generaciones. Su vida estuvo estrechamente ligada a la pizarra táctica y al soleado campo de entrenamiento donde formó a los futuros jugadores. Era un barquero discreto, rara vez mencionado por los medios, pero su contribución a la fundación del fútbol español fue considerable. La similitud entre Olmo dentro y fuera de la cancha es la inteligencia. En la cancha, juega con la cabeza. Fuera de ella, usa el conocimiento para educar. Es el epítome del maestro, quien cree que el fútbol es un juego de la mente. Hoy, Antonio Olmo disfruta de un retiro tranquilo. Sigue de cerca cada movimiento del Barcelona, satisfecho con el legado de jugadores talentosos, cuyas personalidades y estilo de juego ayudó a moldear. José Martínez Sánchez, o el legendario Pirri, llegó al Mundial de 1978 con 33 años, siendo el veterano más experimentado del equipo. Aunque solo jugó un partido y medio, su influencia en el vestuario fue invaluable. Era conocido como uno de los jugadores más valientes de la historia. Una vez jugó una final con una clavícula rota y otra con 40 grados de fiebre. Pirri era un símbolo del madridismo, el espíritu inquebrantable del Real Madrid. En Argentina, desempeñó el papel de hermano mayor, un apoyo moral para los jugadores más jóvenes. Lo más especial de Pirri es su vida después del fútbol, una admirable trayectoria intelectual. Estudió medicina mientras aún jugaba al máximo nivel y, tras retirarse, se convirtió en un auténtico médico, uniéndose al equipo médico del Real Madrid. De héroe en el campo, lesionando a los rivales, se convirtió en héroe con la camiseta blanca, salvando a los jugadores. Posteriormente, también asumió el cargo de director deportivo y actualmente es presidente de honor del Real Madrid, tras el fallecimiento de Amancio. La conexión de Pirri con la vida es de sanación y generosidad. En el campo, reparaba las deficiencias de la defensa con su experiencia. Fuera de él, curaba lesiones con su habilidad médica. Era la personificación de todo, físicamente fuerte y mentalmente alerta. Hoy, Pirri sigue siendo una figura influyente y respetada en Madrid. A sus casi 80 años, conserva su aplomo, símbolo viviente de sabiduría y valentía, y es venerado por todo el mundo del fútbol. Antonio Biosca, central del Real Betis de 28 años, tuvo un mundial memorable en 1978, tanto por su honor como por su presión. Al entrar al campo contra la poderosa Brasil, luchó con ahínco para contener a los bailarines de samba. Biosca fue un defensa incansable, pilar fundamental del histórico triunfo del Betis en la Copa del Rey de 1977. Sin embargo, su carrera internacional fue efímera, y el Mundial de 1978 fue su único momento álgido con la selección. Tras el Mundial, Biosca se retiró pronto de su mejor momento profesional y se dedicó por completo a los negocios. A diferencia de muchos colegas que intentaron dedicarse a la profesión de entrenador, Biosca optó por convertirse en empresario. Tuvo bastante éxito en este ámbito y llevó una vida privada, alejado del ruidoso y escandaloso mundo del fútbol. Decidió olvidar el pasado y centrarse en el presente, construyendo una vida próspera para su familia. El contraste de Biosca es un desvío. En el campo, es un portero, pero en la vida ha forjado una carrera que nada tiene que ver con el fútbol. Es la prueba de que los jugadores pueden triunfar en otras áreas después de retirarse. Hoy, Antonio Biosca vive cómodamente en Sevilla. Es un hombre exitoso, satisfecho con lo que tiene, un pasado glorioso en el Betis y un presente tranquilo y estable. Rubén Cano,
delantero de origen argentino nacionalizado español, fue el héroe que llevó a La Roja al Mundial de 1978 con el gol de oro en la sangrienta Batalla de Belgrado contra Yugoslavia. En el torneo, celebrado en su país natal, Cano, de 27 años, jugó un partido, arrastrando consigo una especial lucha emocional. Era un delantero astuto, fuerte, hábil en la presión y algo espinoso, dispuesto a todo por marcar. Representaba una mezcla de técnica sudamericana y pragmatismo europeo. Tras retirarse, Rubén Cano no optó por una vida solitaria. Se convirtió en un director deportivo influyente y a la vez ingenioso del Atlético de Madrid bajo la presidencia de Jesús Gil. Era conocido por su firme capacidad de negociación, sus traspasos de alto perfil y su agudo sentido del humor. Su vida siempre fue vibrante, asociada a controversias entre bastidores, lo que reflejaba su personalidad fuerte e intrépida cuando jugaba. La similitud de Cano es su capacidad de lucha. En el campo, lucha con los defensores para conseguir el balón. En la mesa de negociaciones, lucha con su oponente para obtener la ventaja. Es el tipo de persona que nació para conquistar y jamás acepta la derrota. Hoy, Rubén Cano se ha retirado, pero aún conserva la fuerte personalidad de un auténtico gaucho. Sigue el fútbol con asiduidad y sus comentarios son tan precisos como sus disparos.